Entonces, hacerle la invitación a Venezuela. Porque es importante, interesante lo que está sucediendo en este país. A cada momento, a cada instante, vemos cómo la gente que está afuera está pendiente de lo que está pasando en Venezuela, de lo que ha pasado. Como dice, hay veces no podemos ver nuestros propios errores. Yo puedo ayudarlo en todo el consejo que te pueda pedir, pero me tiene que aconsejar a mí porque nadie puede entender sus propios errores ni sus propias circunstancias que vive, ¿no? Jesús tenía la capacidad de eso, ¿no? Y Él nos da la capacidad por medio del Espíritu Santo para ver más allá de lo que puedan ver nuestros ojos, que es el ojo espiritual. La verdadera vida es espiritual, ¿saben? La vida física es un tiempo nada más. Pero como siempre le digo, dice la Biblia, 70 años, 80 lo más fuerte. Y ahí, bueno, personas que pasan de 100, pero por su condición, pero útil. Porque la Biblia habla del hombre, no habla de otra cosa. La Biblia habla de Génesis. Bueno, si habla de cosas fuera, en Ezequiel, ¿no? La profecía de Ezequiel, la fundación, el comienzo del mundo, del universo. Ezequiel 18, creo. Ahí es que comienza la Biblia, ¿no? Ahí es que comienza la historia de la humanidad. Por eso es que a veces ustedes ven a alguien, el científico dijo que este animal tenía no sé cuántos millones de años. Y tú puedes decir, ¿por qué millones de años si la Biblia dice que el hombre tiene 6.000 años sobre la tierra? Pero es el hombre. Pero pre-adámico había los seres vivientes, los dinosaurios. Porque también tú consigues un huevo de dinosaurio y dices, ¿cuándo vivieron esta gente? Antes de Adán vivían esos seres. Eso trae una teoría que mucha gente dice que esos seres pre-adámicos son los demonios. Se convirtieron en demonios. No obstante, hay varias corrientes en la Biblia o en la gente que estudia la Biblia con respecto a eso. Otros dicen que los demonios son ángeles caídos y sucesivamente. Hay 3 teorías por ahí de eso. Bueno, sea lo que sea, Jesucristo vino fue a organizar la tierra, ¿no? Cuando vino a la tierra para quitarle el poder que tenía el ángel de Lucifer, después se consiguió Lucifer, le quita el poder a los seres que vivían en ese entonces. La Biblia no habla de eso porque la Biblia es dedicada al hombre nada más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la creación del hombre y la posesión del hombre, la autoridad del hombre sobre la tierra. Así que después de esa ya había habido un diluvio. Cuando el primer diluvio que hubo fue cuando se arrojó Satanás del cielo, y dice que vino a la tierra y creó un cataclismo. ¿Saben qué es un cataclismo? Por eso que los estudiosos, los científicos, pueden ver que en la tierra hubo 2 diluvios. En la Biblia de uno solo normalmente, el otro sí se sobreentiende, ¿no? Pero a los entendidos. Por eso que también dice, el que lee entiende. Porque es el Espíritu Santo que te va a revelar muchas cosas que no exactamente están escritas, ¿no? Pero los científicos cuando estudian dicen un diluvio, hubo 2 diluvios en la tierra. ¿Saben por qué los científicos indican que hay un diluvio? Porque en las capas de la tierra, viene siendo así como las marcas que tienen anillos, la tierra tiene capas. Y entre las capas de la tierra hay 2 diluvios. Ahora, el primero fue cuando fue arrojado Satanás, que creó un cataclismo. Y cuando vino Dios encontró la tierra. Pero después hace el hombre y después viene, ¿cómo se llama el diluvio? Noé. Otro diluvio. Pero hay muchos cristianos que se enredan en esto porque de verdad son teólogos que no han preguntado al Espíritu Santo, que se la sabe toda, no para de lo mío se lo va a saber, no para del Padre se lo va a saber, para ver cómo son las cosas, ¿no? Es importante. La religión es lo que el hombre hace tratando de llevar al otro hombre delante de Dios. Eso es una religión. Viste que hacías esto, y un comportamiento, eso es una religión. Si usted solo quiere hacer, usted es un religioso. Si usted quiere cambiar algo, usted es un religioso. La verdad es que vino Cristo, no vino por una iglesia, ¿no? Cristo vino a salvar la humanidad. Amén. Y Él mismo lo lleva delante de Dios. Usted tiene 2 caminos: agarrar una religión y tratar de llegar delante de Dios, o seguir a Cristo, porque Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Amén. ¿Entendéis?
queremos hacer el papel de Jesucristo. Y ahí estamos en el problema más serio que nos podemos meter en nuestra vida, porque dice que, escucha la ley, Dios quiso dirigir al hombre por medio de la ley, no pudo, por medio de la religión tampoco pudo, y dijo: yo voy a mismo, voy a tener que ir a la tierra. Y vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios. Es como un cura que está hablando por ahí, los videos que están pasando, que dice que Dios no existe. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Dios no. ¿Dónde lo entendemos? No puede, el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso no ocurre y no lo puede entender, porque eso se debe sentir espiritualmente, y si no entiende el Espíritu, no puede entender. Ahora, un religioso puede ser en un momento determinado y siguiendo la palabra puede tocar el mundo espiritual, un religioso, pero normalmente el que entra, vístete así, peínate así, no hagas esto y aquello, para parecerse al modelo que Dios ha establecido, el que estableció Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, no hay otro camino ni otra verdad. Entonces, como que usted tenga una pizza grande, a usted le gusta la pizza, pero usted agarra este pedazo que no tiene anchoa porque a usted no le gusta la anchoa, o este que no tiene salchichón porque no le gusta el salchichón. Todas tienen queso, tomate y lo demás, pero hay cosas que un pedazo que tiene, pero ya están saboreando los labios. Entonces, ¿cómo hace toda la pizza? Bien, si en verdad le gusta la pizza es con todo, porque se la sirva a usted. Y esto ya invento, ¿no? Estoy hablando de esta pizza italiana, pero la otra, ahora me la dan con pollo. Una pizza que son inventos ya, ¿no? Entonces, Jesucristo es todo, toda la pizza completa. La religión es el pedazo que te convenga. Cumplo esto, por eso que Jesús le decía: ustedes han nacido en tierra por tener un prosélito y después lo hacen más merecedor del infierno, de tanta religión que le enseñaban y tanta doctrina y tanta de hombre y tantas tradiciones. Entonces ustedes violan la ley, porque la ley, Dios quiso cambiar el hombre y puso la ley, pero vio que era muy imposible cumplir la ley, y dijo: yo voy a ir a darle el ejemplo para que ellos me sigan cómo yo camino en amor, en conducta. Jesús estuvo en la tierra, estuvo con nosotros 33 años. ¿Quién tiene 33 años aquí? ¿Alguien? Vamos allá arriba. Joven, 33 años es un tipo joven. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, el ejemplo fiel. Y yo leí algo que me mandaron, que conseguí viendo internet. ¿Cómo se llama esto que usa la iglesia católica ahora, que no es un cura, sino gente colaboradora que laico? Un laico dando una explicación de eso tremenda. Porque usted puede decir: no, no van a ser salvos. ¿Acaso usted tiene el monopolio de la salvación para decir quién va a ser salvo o no? Porque hay muchos hermanos pentecostales que creen que tienen el monopolio de la salvación. Tú te salvas porque usa pantalones, el otro porque se pinta. No, aquí te va a salvar Cristo. Y una cosa muy importante, muy interesante, que Dios no le interesa en qué condición está usted. Yo le conté hace días que también vi un hombre que llegó al cielo. Oye, llegó al cielo, cuando llegó estaban todos los 24 ancianos allá y todo el mundo que lo esperaba en el cielo. Cuando llegó: bienvenido, fíjate esto. Entonces, parafraseando la palabra, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Llegaste? ¿De qué? ¿De dónde vienes tú? Bueno, ¿qué organización perteneces? ¿Cómo se llama? Algo que está organizado en la iglesia cristiana. ¿De qué denominación eres tú? No, yo no soy de ninguna denominación. ¿Y de qué iglesia? No, yo no. ¿Qué es eso de iglesia? Los grupos que se reúnen los cristianos y tal, que son yo, ¿y qué? ¿Cuál es tu pensado? ¿Qué obras hiciste en la tierra? Ninguna. Yo más bien era un ladrón. ¿Cómo es eso que está aquí? Pero no sé, yo lo que sé es que a mí me mataron porque habían robado
me llevaron con un tipo que estaban crucificando, y yo estaba al lado. Un tipo empezó a formar un libro, y yo le dije a la boca que nosotros tenemos que ser condenados por Dios, pero inocentes. Y él me dijo: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Tremendo, porque a veces creen, escucha, nosotros nos hacemos hijos de Dios, porque eso es lo que dice la Biblia, cuando tomamos un comportamiento a alguna situación que se nos presente, porque a ese lado no se le presenta esa situación en ese momento, pero usted puede salir a la calle y se le puede presentar cualquier situación. Y lo que deriva de ahí, de la abundancia del corazón, habla la boca y usted actúa, porque nadie actúa porque le dé la gana. Tiene que prepararse para cómo va a actuar en determinado momento. Por eso los que no saben actuar se les presenta: vamos a hacer un simulacro aquí de que si hay un terremoto vamos a salir corriendo por esta puerta, no corran por aquella porque el edificio de calle va a caerse. Es decir, un aprendizaje, aprender algo, cómo usted puede escapar de cualquier situación. Y eso es lo que hace la religión, tratar de enseñarle cómo usted puede escapar de una situación, pero no le enseña su vivencia diaria para que usted tenga una respuesta en el momento adecuado que usted le cae de sorpresa. A ese hombre le cayó de sorpresa y se sentía que sabía que era malo porque era lo que le habían enseñado, pero no obstante sí conocía de justicia, ¿no? Ahora Dios salva al justo, y no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia, pero nos justificamos por medio de creer en Cristo. Él nos justifica, eso se llama fe. Somos justificados por medio de la fe. Esto no es nosotros, es un don de Dios, no por ahora, para que nadie se gloríe, no porque yo hice. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo bueno que hiciste en la tierra? Que va a ser bueno y era un ladrón. Pero tuvo respuesta en ese momento indicado de abrazar a Jesús, que aunque no había radio, televisión ni internet, todo el mundo conocía quién era Jesús. Aquel ciego dijo: Jesús, hijo de David. Había oído hablar de él. Ten misericordia de mí, le caí de la boca. Y estaba más duro. Entonces, Jesús era Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como de los unigénito. Estuve viendo ahora que llego ahí. Alguien contando la historia de María. Bueno, no dice la Biblia, pero María después escribió, ¿cómo se llama el escritor de esa época de cuando se escribe la Biblia? José. Que María era una mujer tan santa que después hizo tantas cosas y tal. Pero María no creía ni siquiera en Jesús, ¿sabes? Era media distraída. De un día Jesús por ahí abandonado. Oye, después de 3 días que iban caminando y Jesús no lo ha visto. No, tuvo que devolverse para él, lo salían a buscarlo. 3 días. Una madre que se arrepiente que lleva 3 días bien. Cierto, pero los que tienen hijos es difícil. Porque también tiene que estar el muchacho haciendo. María era tan distraída. Y María, que era convencida de que Jesús era enviado por Dios, después que Jesús murió 40 días después en Pentecostés, allá en el sitio donde estaban reunidos 120 personas. Ahí es que María se queda convencida de Jesús. Porque ellos creían que Jesús estaba loco y iban a buscar a su mamá y sus hermanos porque querían que Jesús estaba fuera de sí. Estaba fuera de sí, que estaba loco. La Biblia, tú sabes, sobre todo en esta Valera, tratando de... Y los llamaron perrillos, no perros, le decían. Ellos son unos perros, le decían los judíos a los demás, porque ellos creían que tenían el monopolio de la salvación, como hay muchos hermanos creen que tienen el monopolio de la salvación. Y a ti te va a salvar Dios, no te va a salvar otra cosa. No es por lo que hagas, porque vengas aquí, como le decía la semana pasada. Si usted se inscribe en la universidad y va todos los días a la universidad, pero no sale rapado, no cumple el pensum de estudio que le mandaron, usted no lo puede graduar. Es decir, por asistencia no. Y en el cielo no va. Nadie se graduado por asistencia. Ni siquiera por conocimiento. Usted puede conocer todo, pero si usted no presenta los exámenes, va a presentar los exámenes, usted puede conocerse todo el libro o los libros que le diga lo que usted está estudiando. Eso tampoco. Tiene que practicarlo. Por eso es que viene la pasantía. Cuando usted hace una cosa, viene una pasantía que es la que
No es lo mismo la teoría que la práctica. Y esos muy don hacedores, no oidores, ni habladores, ni estudiosos. Este tipo de Jehová que tengo frente a la casa me dice: tú tienes una buena mente, tú debes ir a estudiar la Biblia. Y yo: la Biblia no es para estudiarla, es para creerla. Yo no de colegio en la universidad para que te gradúes, pero usted no tiene que graduarse en nada. Usted es el único que sabe que su nombre está escrito, como decía la semana pasada, escrito en su. Por eso es que el único que puede abrir el libro escrito. Ahora, ninguna religión puede salvarla. Ninguna. El budaísmo, el mahometanismo, el islamismo, ninguna. Porque ninguno, para la salvación del pecado, había que tener derramamiento de sangre. Eso lo estableció Dios desde el principio. Si no hay derramamiento de sangre, no hay redención, no hay perdón de pecado. Por eso es que te llevaba un animal, había que cortarle la cabeza. Después lo que establecimos adoptó algo más fácil. 50 Padre Nuestro, 20 Ave María. Cuando ni María era salva en aquel momento, porque dice la Ave María: Dios te salve María. Y ella se podía salvar. Entonces, y te quedas salvo. Y si te morías, decían que era el purgatorio. El purgatorio lo eliminó Juan Pablo II, porque Dios hace una mentira muy grande, ya no podemos. Que tú te morías, dejabas una persona con unos reales que te hiciera 9 misas. Pasabas del purgatorio al cielo, que tremendo, al cielo que me da la gana, y por unos reales nadie puede comprar el cielo ni puede ir. Es una actitud, es un caminar. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. ¿Ya? Ahora, si un embajador, veía yo, visualizaba yo lo que me mandaron, no lo que encontré por allá. Si un embajador, un rey, va a mandar a alguien de embajador a otra nación, primero va y lo anuncia: hoy por hoy así, voy a cambiar el embajador en Chile, Guatemala, en Honduras. Y tiene que mandar currículo primero a la embajada, al gobierno que va a cambiar ese embajador. Y el que dice si lo aceptamos o no es el gobierno donde lo mandan. Sí, el hombre es bueno, porque ese hombre puede ser un terrorista, o ellos tienen un expediente de ese hombre. No, señor, este tipo, yo no sé si ustedes se dan cuenta, muchos más deudores no lo aceptamos. Sobre todo estos gobiernos que mandan un poco de personas que no tienen buen comportamiento, no aceptamos ese embajador. Ahora, quiere decir que si un rey, un presidente, un gobierno serio y responsable de autoridad tiene que mandar primero a anunciar, no cualquiera que venga aquí diga: yo vengo de parte de él. Tiene que traer una carta anterior y después venir con su otra carta de otorgar, y después él no lo acepta como embajador. Nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni el que usted de estos religiosos, ningún papa, Dios no lo anunció. El único que fue anunciado casi 2000 años antes que viniera fue Jesús. Y una virgen concebirá. Fíjate cómo era que Dios lo anunció de una manera sobrenatural. Una virgen concebirá. Una mujer que no haya tenido relación con un hombre va a salir preñada. Y va a dar un hijo. Y ese es mi embajador. Ese será llamado Dios con nosotros. Amén. O Dios aquí en la tierra. Amén. Es tremendo, porque la tierra, yo encontraba gente que me ha dicho: lo que pasa es que la Biblia es un libro y papel aguanta todo. Y después de esto puedes inventar una historia sobre historia. Pero ¿quién puede inventar una historia que un día, entre el tiempo, va a nacer un hijo de una mujer que fue confirmada, comprobada que era así, que no era un cuento, que alguien inventó, sacó preñada de nadie? Así tendría credibilidad María, y José ni siquiera lo creyó, tuvo que venir a convencerlo de que mira, no lo abandone, lo podía mandar pedreado y matarla, porque lo había traicionado, aunque no había sido desposada. Por eso no dice Mateo, Marcos,
Lucas y Juan, no estando comprometidos, pero no se habían desposado. Y esposado que yo te esposaba con una esposa, no me puedo soltar, me tiene que soltar otro. O esposado con alguien. Pero los ladrones cuando llevan esposado no se pueden soltar. No están ahí por voluntad propia, no están ahí porque algo de más autoridad que ellos nos esposó. Y no estando desposada, José con María, se encontró que María estaba embarazada. Oye, yo me imagino que eso dio la historia, dio la vuelta a ese mundo conocido en ese momento, pues, sobre todo a los israelitas. Entonces, Dios había establecido, bueno, por lo menos Isaías fueron 750 años antes de que naciera Cristo, Jeremías también, una cantidad mayor y así sucesivamente. Desde el principio Dios había anunciado que Él iba a venir a la tierra a salvar la humanidad. Y se hizo carne y habitó entre nosotros y vio su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Ahora, ¿qué tal que yo les ponga? Por eso que la única religión que es verdadera sobre la tierra se llama el cristianismo, diferente de muchos que se lleva el nombre de cristiano, diferente de una a otra religión, pero tiene que ser Cristo, porque el único que murió fue Cristo. Ni Buda fue crucificado, no derramó su sangre por nadie, ni Mahoma, ni ningún, ni el ayatolá, ni nada de eso. Simplemente son religiosos. Ahora, ellos han confiado en esa gente y te puedes salvar si te estás jugando en un río el que tú sabes que no sabe nadar. No puede. Indudablemente, Buda dijo que era, ¿cómo se llama? Un profeta de Dios. Eso lo dijo Buda. Nadie lo anunció a Buda hace 500 años, 20 años, 5 años adelante. Por eso es que la profecía es verdadera. Dios anuncia las cosas antes que sucedan. Amén. Y cuando le digo una profecía, usted va a suceder esto, usted dirá sí o no. Señor, líbrame de que no me suceda esto. O Señor, me pongo en su posición para servirle y que suceda esto. Jeremías, Isaías, usted ve que se le da una profecía. Antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, ya yo te había conocido. Amén. Y te voy a poner en este pueblo para que destruyas, arranques y acabes con todo lo que hay sembrado y edifiques y plantes algo nuevo. Fíjate, una profecía. Antes de que estaba en el vientre de la madre, lo conocía el Dios. Dios conoce todas las cosas. Ahora, entonces, ¿cuándo conocía a Isaías o a Jeremías? Cuando era el Espíritu. Porque dice que salimos de Dios. Tremendo. Ahí no vamos a hablar porque eso es un misterio muy grande, no vamos a hablar. Entonces usted tiene un Dios que murió por usted, pero no solo murió por usted, resucitó. Amén. Buda resucitó, Mahoma resucitó. Hay otra persona que haya resucitado. Quiere decir que todas las religiones son falsas. La única que es la cristiana, porque se basa en Jesús que murió y al tercer día resucitó y está vivo. Amén. Ahora las demás religiones pueden decir, eso es mentira, o quieren decir, o han dicho, pero no lo han podido comprobar. Porque es imposible. Cuando Jesús resucita, que ya estaba, él se lo había anunciado a sus discípulos, yo voy a morir crucificado y al tercer día resucitaré. Aún uno de sus discípulos más amados le dijo, Señor, no vayas a Jerusalén porque te va a matar. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Ese principio, esa ayuda que parece una ayuda que me quiere dar, no viene de Dios, del diablo. Te estás dejando usar por Satanás. Ahora, era el discípulo amado que estaba ahí con él. Y es que un ratito era diablo y un ratito era discípulo. No, se estaba dejando usar por el diablo en ese momento por lo que estaba diciendo o haciendo, o tratando de hacer. Le pasó a Tomás también, le pasó mucho. Porque el que había perdido la autoridad era el hombre. Y para ganarla tenía que ser un hombre que rescatara la autoridad otra vez que se había perdido. Y por eso Dios tuvo que hacerse carne como hombre entre nosotros. Diferencia que su ADN
no era terrenal, sino era del cielo, celestial. Porque usted termina teniendo el ADN de su papá y no de su mamá. ¿Entendéis? Tendrá una cantidad de ADN, pero es mínima, la que ¿cómo se llama? Es el más número en su parte biológica es la del padre. Por eso es que el padre, Dios es padre. Por ahí está también una versión, una religión que salió nueva, eso no es una religión, es una secta. Escucha, los testigos de Jehová son sectas. Los adventistas es una secta. Conocen de Jesucristo, pero niegan al conocerlo. La mayoría de la Iglesia Católica conoce de Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creen en ellos, pero en muchos niegan de esa Trinidad y niegan de Jesús con sus hechos y su comportamiento y adoran cualquier otra. Nadie te puede salvar, ni María, ni José, ni Pablo, ni Pedro, ni Antonio, ni ninguno. Es Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, que fue Dios el que lo dijo, sino Jesús. Resucitó lo que usted cree, lo que hemos enseñado, ese Dios que usted ha creído, que es nuestro Dios, que es Jesús, no hay otro Dios, nuestro mediador, es hombre y resucitó. Y eso es lo que le hemos enseñado. Si usted mantiene ese fundamento, la piedra de tropiezo, donde muchos tropezarán y caerán, por eso, cuando no reconozca, por eso es que va a venir en este tiempo uno que se llama el anticristo. Cristo es Redentor y Salvador. Jesús es Salvador y Cristo es Redentor, el que te compró por un precio. Si tú aceptas ese precio, si aceptas que la sangre de Cristo me redime, no pertenezco a este mundo, pertenezco a Cristo. Por eso es que ahora estos tiempos se va a querer acabar con la iglesia que le estableció Cristo Jesús, la iglesia de Jesús. Por eso usted no oye nombrar la iglesia en el mundo anterior, en el Antiguo Testamento. Y la familia sí la estableció el Padre desde el principio. Adán, Eva, sus hijos, tal. Si quiere acabar con la familia, porque fue lo que estableció Dios, y la iglesia que no. Ahora usted va a ver cada día el ataque más grande. Un tipo fue al médico a hacerse unos exámenes, porque él se había cambiado el sexo, y bueno, fue con exámenes característicos de lo que se hacen las mujeres. Entonces Dios no puede hacer nada por ti. Tú podrás tener, te hayan puesto ahí en lo que te pusieron unos senos, te pusieron un órgano que es de mujer, pero tú eres hombre. Yo no puedo hacer tu examen de mujer. Es decir, pase lo que pase, los dos seres que creó Dios fue al hombre, y de la costilla creó la mujer. El problema tú lo tienes en la cabeza, o esa gente lo tiene en la cabeza. Son enfermos, y como el mundo está enfermo, quiere entender a usted que está sano, convencerlo de que si él dice que es mujer, y usted respetar eso. Todo eso es falso, ¿verdad? El gen del hombre es Y, el de la mujer es XX. Y si te hago un examen de sangre, tú vas a ser Y, tú vas a ser XX. Entonces, no, que yo tengo que ser XX, porque es que yo me cambié. No, tengo que estar loco. Yo no puedo. ¿Cómo va a ser, va a decir el médico? La biológico dice que usted es un hombre. Aunque usted diga en su mente que usted es. Yo me conté una historia muy ilustrativa en estos días, que vi en España una persona demandó en los tribunales. Esta mujer dice, ya toda la vida dijo que ella era familia de Dalí. Dalí es uno de los pintores más grandes españoles. Tiene mucha pintura en Francia, es muy conocido en Europa. Tiene mucha plata. Y la mujer por fin demandó ahora, fue de bien, que ella era familia de Dalí, hija de Dalí. Y los tribunales aceptó la demanda. En un juicio pasa una etapa, otra etapa, y vas quemando las etapas y vas pasando de Cuando llegó la etapa de demostración, de prueba, bueno, hágase el ADN, porque ya tenemos el ADN de Dalí y el suyo tiene que ser igual. Cuando le hicieron el ADN, no tenía que ver nada con Dalí. Pero la mujer siguió insistiendo, al Supremo vaya por su psicólogo.
Es decir, humanamente podemos demostrar que usted es Dalí, ya usted el problema está en la cabeza. Usted sigue siendo hija de Dalí. Como un tipo o una mujer que vaya, yo soy un hombre, hágase una EDN. Usted no es hombre nada, usted es una mujer. Lo demás, vaya por psicólogo para ver por qué está loca, pero está aquí. O viceversa. Entonces, parece que nos quisieran convencer de algo que Dios estableció y Dios dice sí, amén. Más nadie puede decir que existe otro sexo, otra cuestión. Entonces, ¿sabe usted que está parado en la verdad? Que usted lo sabe desde que comenzó a recibir a Cristo en su corazón y muchas cosas que ni siquiera lo ha leído, pero Dios se lo ha convencido en su mente, en su corazón, en su espíritu, que las cosas son así. Y en la medida que usted vaya teniendo más relación con el Espíritu Santo, le va a seguir convenciendo de cosas que ustedes ni se imaginen. Cuando usted habla, usted dice, ¿por qué dije esto? Tremendo. Porque yo lo que le estoy diciendo no fue porque lo estudié, yo no he ido a hacer ningún seminario, nunca, ni aún uno solo fue una vez. Me vino un tipo de Estados Unidos que se llamaba Visión 2020. Y llegué hasta la mitad porque después no fui. Era una semana y yo fui 2 días. Así que no hay ningún conocimiento humano, pero cualquier persona dice, ¿dónde sale tu conocimiento? Porque yo puedo inventar una religión, soy un religioso. Inventar un comportamiento, sigo siendo un religioso. Pero si digo una verdad, el Espíritu Santo, y me pongo a lo espiritual, en la medida que te metas con Dios, el Espíritu Santo te va a decir cosas que tú no sabías. Esto tomarán de lo mío y se lo van a saber, tomarán lo de mi Padre. No dijo, ustedes van a leer la Biblia, que hay, es el testigo más fiel que tiene la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con aquel que no sabe leer? Cuando somos pastores y muy espirituales, ciegos, mudos, o que viven en el África, que no saben leer, y son espirituales, ¿cómo hacen a llegar allá? La Biblia lo que tiene no llega a 600 años en el momento de ¿cómo se llama? La imprenta. No llega a 600 años. ¿Y qué pasaba con la gente de antes que no tenía Biblia? Primero porque no es como esto, como libro así que usted lo puede cargar, como lo carga mucho debajo del, convenciendo al sobaco que se convierta en la cita, y la carga aquí, pero nunca la lee. Y aún si la lee, no la aplica. Y Dios buscó fue hacedores, no oidores ni habladores, hacedores buscó Jesús. Primero, siéntese usted en la verdad porque su Dios resucitó, que le hemos predicado, que le hemos enseñado. Resucitó de los muertos y está sentado y vendrá otra vez a buscarlo a usted. A mí mismo, dice él, a su cuerpo, a su novia, a su esposo. Entonces, siéntese usted que está parado en la verdad, no se amilane porque cualquiera pueda decirle algo, no. Usted tiene la verdad, le hemos hablado de la verdad, de Cristo, el que resucitó de los muertos y está vivo. Y en la medida que usted busque a ese Dios, va a encontrar un mundo espiritual donde hay poder para convencer a cualquiera cosa. Ahora, ¿por qué la gente se convenció de que Jesús era el Hijo de Dios? Primero porque lo anunciaron 2000 años atrás, empezaron a anunciar que iba a venir un tipo que iba a nacer por una mujer, pero no concebido por un hombre, sino el Padre era Dios. Segundo, Jesús estaba tan convencido y él nunca dijo que era Dios. Yo soy. Que los tipos le decían que tú dices que era Dios. No, te lo está diciendo todo. Se lo dijo así a todos. Y los judíos, que eran los más religiosos, le decían, no me creen a mí, créeme entonces en lo que yo hago. Es decir, que también hay un poder que te va a hacer cosas celestiales. No puede decir una persona que es cristiana cuando todo lo que hace es carnal, humano, vive peleando, chismeando, criticando. Eso es terrenal, eso no es del cielo. No me creen por lo que yo digo, créeme entonces por lo que hago. Y estaban convencidos porque Nicodemo, que era uno de los más grandes de la gente que usted ve en la Biblia con más autoridad y poder, le dijo, sabemos, los escribas y los fariseos,
los que llevaban la batuta en conocer la palabra en aquel momento, el Antiguo Testamento y las leyes, sabemos, es decir, que habían hablado, sabemos, este grupo que está aquí sabemos que yo vaya a hablar con alguien, ya sabemos allá en la iglesia que tú eres esto. Sabemos que tú vienes de Dios porque nadie hace la obra que tú haces si Dios no está con él. Así que, ¿cómo una persona entonces va a saber que usted es cristiano? ¿Cuál fue la obra de Jesucristo? ¿Qué hizo Jesús? Dígame algo, me va a poner nervioso. ¿Qué hizo Jesús en su ministerio? Enseñó con autoridad. Si no lo tiene todavía, pasen a Marcos 1 y 2. Enseñó con autoridad. Es decir, esto es nuevo, Dios te está sacando él. Eres celestial. Oye, estás hablando de un Dios, estás hablando de un cielo. Echó fuera demonio. Sanó enfermo. Eso fue el comienzo del ministerio, 5 pasos del ministerio. Oraba, porque no en el mundo saber rezar, pero vamos a llorar. Y rezar es repetir lo que tú me estás diciendo que yo diga. Pero no te. ¿Por qué? Si yo sé que Dios es mi espíritu y está vivo, puedo tener una conversación con Él. Pero el que no sabe, reza. El Padre Nuestro no es un rezo, es una demostración. Padre Nuestro, lleven este cronograma. Siempre dirían hacia Dios, como que yo digo, te van a dirigir al tribunal. Primero, tribunal quinto, en lo penal, a cargo de la magistrada o doctora fulana de tal. Si no lo haces así, no lo va a llegar a sacar. Porque nadie sabe a qué tribunal se la dirige. Bueno, ahí van a la ¿cómo se llama? A la nueva tribunales, hay como 50 tribunales. Fuera de eso, los otros tribunales están en el centro de Valencia, que son los mercantiles, las institucionalizan. Fuera de eso, los tribunales agrarios están en Guaparo. Fuera de eso, otros tribunales están en otro sitio. ¿Qué tribunal baja? Y si llega ahí al Palacio de Justicia, ahí hay 50 tribunales. ¿Cómo vas a saber de allá la carta? Tribunal quinto, pueden haber 3 tribunales quintos, pero el que está a nombre de fulana de tal. Me dirige usted con el respeto que se merece, porque mira, ¿qué pasó con mi caso que no lo has entendido? Que sí, está loco. Revestida de poder o del poder para que tú te vengas a dirigir de esta manera a mí. No queremos ir delante de Dios, Señor, ¿qué pasó? Al ángel, como para ¿por qué le diste a fulano y a mí no me has dado? ¿Qué pasa? Si yo soy, le van a decir a Dios quién eres tú cuando Dios conoce todas las cosas. Que Dios te diga, préstame el teléfono para decir quién eres. Dios se cayó. Entonces, en quien hemos creído, murió por nosotros. En quien hemos creído, resucitó de los muertos. Y si no, alguien no le cree a usted, usted puede usted decir, créame por mis obras, pues. Esta iglesia es el más peleón de aquí del barrio y el más mentiroso, el más hablador, te caíste. Es decir, conoces de Dios, pero no conoces a Dios. Porque el que me ama guarda mis mandamientos y yo lo amaré, dice Jesús, y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos una morada en Él. Morará el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en ti. ¿Verdad? Morará en ti. Pero yo veo muchos cristianos que no moran. Mora tristeza, mora soledad, mora. Lo único de morar que conoce es la mora. La demora para cumplir lo que Dios le manda. ¿Esté usted convencido que usted está en la verdad parado? Y el que está en la verdad parado, Dios le seguirá diciendo como le dijo a Moisés, o le dijo o lo hizo, no solo le dijo, sino lo hizo a Josué. Josué se sentía, oye Señor, yo no tengo capacidad, yo era simplemente un siervo. Y Moisés era un tipo que usted le dio toda la autoridad para que, ahora usted me dice que yo te voy a dar, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como tú, Moisés, voy a estar contigo. Y créalo que eso va para usted también. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cree usted eso? Jesús también creyó en un momento, va a llegar momentos de duda.
Señor, ¿por qué me has abandonado? Sí va a ver, como humano. Pero en los celestiales Jesús podía saber que Dios estaba con él. Ahora, Dios siempre lo va a decir a alguien. En el caso de Pilato, en su borrachera y en su orgullo que sea Pilato también, a lo mejor no tenía ese punto espiritual, pero su esposa sí le dijo: no condenes a ese hombre de Dios. La mujer sirofenicia le dijo a su esposo: vamos a hacerle un apartamentico aquí a esos hombres, porque esos hombres son de Dios. A Elías y a Jesse pasaban por ahí, y así sucesivamente se fue reconociendo de la gente que estaba con Dios, porque Dios, cuando manda un embajador, le da la autoridad, el poder. ¿Qué decía Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Ahora, ¿usted cree que Jesús era un señor? ¿Ah? Él dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted cree que Jesús era un señor? Ahora, un señor, humanamente, para ser señor tiene que tener súbditos. Un rey tiene que tener súbditos. Escucha, un rey se le obedece, pero cualquiera se le puede alzar y hacer otro movimiento y lo matarán después o irá preso. Pero un señor es dueño de sus esclavos y le tienen que obedecer. Aún la posición de señor es más grande que de rey. Ahora, Jesús tenía un súbdito. ¿Y por qué le decía al Señor? Era porque la autoridad que veía en él. Y hasta el día de hoy no ha habido un hombre como Jesús, ¿verdad? Y sigue siendo rey, sigue siendo señor. Y no tuvo ningún súbdito, ni habló de reino, ni habló de reino terrenal, por lo menos. Pero ahí nos encontramos con otro caso, ¿no? Yo siempre me están invitando por aquí. Esta semana pasada me invitaron a un sitio, predicador. Y son aquellos predicadores que pasan una hora, oye, brincan, dan la vuelta en cadena, todo el mundo grita: ¡ay, aleluya! Pero no estoy hablando de lo celestial, sino todo lo terrenal. Dios te va a dar una casa, un carro, una empresa te va a dar, Dios te va a dar tal, y veo que tú tienes, te van a... Es decir, ¿quién se va a querer ir para el cielo si aquí tengo todo? Cuando Dios te manda a buscar gente para ir a mandarla para el cielo, no, porque no brillemos aquí. Eso no es palabra de Dios. Eso no es palabra de Dios. Pero ahora, cuando tú te vas teniendo armonía con el Espíritu Santo, te va a revelar cosas que al principio no lo vas a entender, pero después te vas a ir dando cuenta cuando los ojos espirituales se vayan abriendo y vas a empezar a ver lo espiritual. Por lo menos, yo tengo que pedirle perdón a Dios porque ese hombre que yo voy a predicar donde estaba. Cuando él viene, mira, conoce el apóstol y tal, ¿te gusta? Y a mí me dice: Señor, perdón, porque yo veo cara de ladrón. Sí, yo pensé. Yo digo: oye, que es la mente humana, porque a veces uno tiene un prototipo de gente, y si ve aquel mal vestido, ese es malandro. No siento, porque están viviendo por una circunstancia, pero yo lo pensé así. Y el hombre empezó a hablar y a predicar. Y yo era atracador de banco. Ay, gracias a Dios, no era, yo pido perdóname, Señor, porque yo no pienso eso. Pero es el Espíritu Santo revelándote cosas para que sepan, no para convencerme que el tipo era malandro o era ladrón, porque malandro es una cosa y ladrón es otra. O asesino es otra cosa. Siempre cuando Dios no es un asesino, no, si es ladrón, normalmente si el caso se le presenta, puede ser que mate a una persona, pero eso no te va a venir a matar porque ese es ladrón. Un ratero tampoco te va a venir a matar, lo que busque es lo que está parado por ahí para llevarse. Y se va a meter con un banco cuando tiene, es decir, todo el mundo tiene su posición, todo en la tierra tiene su posición. Por eso es que la Biblia habla de principados, potestades, gobernadores de este siglo. Y en el cielo hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo lo demás, ancianos y todo lo que Dios establece. Todo tiene una jerarquía. Pero a veces violamos el principio de la jerarquía, brincamos donde nos da la gana, y ahí sí no está Dios, ¿sabes?
Yo antes, cuando yo leía, voy a comenzar, Romanos 13, yo quería arrancarle esa página a la Biblia. Decía, no, aquí no es la cosa. Esto fue alguien que lo escribí yo, después que escribió él. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida, de modo que se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque el magistrado no lleva la espada para que la vean nada más, sino para castigar al que no hace caso. Eso no iba conmigo. Creo que aquí esto lo escribió alguien que tenía, que quería matar a los demás, organizarlo. Pero no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, vemos gobiernos como este que está gobernando Venezuela y casi todo el mundo, donde no hay autoridad. Entonces, ¿lo puso Dios? No. Ahí sí mata el terrorista. Como quiere matar a Maduro. No tienen autoridad. Y por eso los roban. Hicieron una trampa para ganarse unos reales. Y no saben que pusieron el otro a cobrar. Yo tengo un amigo que se llama, no sé dónde está listo, porque está desaparecido hace tiempo. Es un Vizcaya, Miguel Vizcaya, dueño de Gano Vizcaya, un transporte Vizcaya. Un tipo joven, así como este, pero millonario, barquisimetano, llegó con mucho. Llegó a tener 90 gandolas. Ahí en el Maya del Mayorista, un estacionamiento que eran 2 cuadras. Muy amigo mío. El tipo de los ajos, del famoso ajo y de la leche, del tiempo de Carlos Andrés, que prometió aquel lío de los ajos chinos, de los ajos japoneses, vinieron, metaron, gandolas y gandolas de ajo. Y una vez quería que yo trabajara con él. ¿Quieres que trabajes conmigo? Yo te pago lo que tú quieres. Me regaló la camioneta del año, una Cherokee. Y le dije, no, esto es muy tramposo. Esto es muy tramposo, le dije. Pero él quería a alguien que lo representara como autoridad. Renuncia a todo esto, va a dar un sueldo, así esta camioneta es tuya. Le dije, no, déjala ahí, que no. Y Miguel Vizcaya, como le quitaban los negocios, cuando llegó el paro petrolero, a Costa Calé mandaba aquí. Y entonces Ferrari dijo que no iba a mandar más gandolas, que los chutos, ¿no? Y él le dijo, consíguete los tanques que yo tengo las gandolas, los chutos. Y vamos a empezar, y empezaron a distribuir. En ese entonces tenía 60 gandolas, distribuir la gasolina, a romper el paro petrolero. Y eso daba tantos reales que Miguel era que cobraba para el gobernador no tener eso. No había tanta corrupción así como. Dijo, Miguel, encárgate de cobrar todas las gandolas que salen. Y Miguel le cobró sus gandolas. Todo. Yo creo que fueron como, aquel entonces, era un realero, era decir ahorita como, más o menos unos 100 millones de dólares. Porque eran 600 millardos de bolívares. Y Miguel hasta el día de hoy no lo vimos más. La última vez que me conseguí a su hermano, Miguel no está. No sé. No te puedo decir, pero sí sabemos que está vivo porque se fue con sus reales, desapareció. Porque no hay principio para que tú, ni autoridad. Es decir, cuando hay autoridad, tú solamente le dices a una persona que haga y lo va a hacer y te respeta y te guarda los reales y te guarda esto. Entonces eso es lo que ha pasado. La gente quiso hacer una trampa para romper el cerco, ¿cómo se llama? El cerco que le tienen a la nación, el bloqueo. Entonces sacamos los barcos, vendemos afuera y le dieron al examen que cuántos los reales, que los reales. Hoy que parece que le daban autodetención por la Interpol. Pero cuando estos se pusieron a jugar ese bochinche y ahora está ellos están más metidos que Alexander mismo. Es decir, Satanás gobierna este mundo. Le dijo a Jesús, si postrado me adorares, te daré los reinos de este mundo. No estoy hablando de política porque no me meto en política. No voy a decir que la oposición es. Hasta que no, usted doble su rodilla, porque lo culpable de que esto esté pasando en Venezuela no es la política.
política, somos nosotros que no nos hemos puesto de acuerdo para establecer un régimen que sea de parte de Dios, donde haya temor y nadie haga lo malo porque Gloria a Dios. Amén. Y les voy a decir por qué. Ahí está Bukele. Usted ha visto manifestaciones allá en Salvador, tirando bombas lacrimógenas. Ustedes han visto tirando manifestaciones reprimiendo al pueblo. No, Bukele llegó y dijo: aquí voy a poner orden, chico. Y esos tipos vivían matando gente como le daba la gana y robaban, tenían armamentos fenomenales, R-15 y AK-47, que son los armamentos de manos más poderosos que hay. Y llegó Bukele, se enfrentaron a la policía, le cayeron a tiro a la policía. Por lo que dijo el tipo, los malandros lo que hicieron fue llorar y arrodillarse. Estamos entregados, le pusieron un chorcito y vámonos. ¿Ve lo que es autoridad? ¿Ve lo que es autoridad? Amén. O sea, aquí no se respeta nada porque no hay autoridad, porque Dios no está en el asunto. Si metemos a Dios en el asunto, usted no tiene que echar tiro. Dios es el que va a hacer que usted conquiste lo bueno, va a gobernar lo bueno, la justicia. Porque los ojos de Jehová no están sobre los evangélicos, libres, bautistas, pentecostales. ¿Están sobre quién? Los justos. ¿Y quién es justo? El que tenga fe que Cristo es el único que puede cambiar esta situación. ¿No? Muchos pastores buscando atrás de Maduro a ver qué le damos, nosotros atrás del otro, y no sé, toda la vida ha sido así. No están convencidos de que Dios es un Señor que puede cambiar. Donde llega, cambia. Cuando llegó a la tierra estaba desordenada y vacía. Y empezó a establecer lo ordenado y lo vacío. Se volvió a desordenar, lo vuelve a ordenar. Si llega a tu casa y hay vacío en ti y hay desorden en tu casa, si usted le permite a Dios que lo haga y lo va a creer firmemente, Dios lo va a hacer. Amén. Usted no tiene que hacer nada. La religión te manda a hacer y hacer y hacer. Dios te manda a buscar lo espiritual. Ahora, ¿cómo buscamos lo espiritual? ¿Cómo pasamos de lo físico a lo espiritual, del conocimiento a la verdad? Dice que esto mata, pero lo espiritual rejuvenece, vivifica, transforma. Entonces usted tiene que convertirse indudablemente en un ser espiritual. Y un ser espiritual es tratar de hacer lo que Dios le manda hacer. Cuando usted haga lo que dice esta palabra, usted está haciendo lo celestial, indudablemente en su casa va a llegar a lo celestial y nadie te podrá hacer frente. Dios no miente. En todo el transcurso de tu vida, así como Dios tuvo con Moisés y tuvo con Josué y toda la gente que tuvo, estará contigo. Pero lo ha activado usted. Entonces por eso todavía hay dudas, el diablo tiene todavía derecho en su casa para venir a echar la batida, para robarle lo que le tiene que robar. Somos humanos, los que somos santos. Todos los días vamos a pecar, pero todos los días usted arrodilla ante Dios y pide perdón. Porque Él le dio, el mundo no puede hacerlo. Usted tiene el poder para hacerse hijo de Dios. Y hijo de Dios cuando usted está sin pecado. Jesús, ¿por qué nadie le hizo nada? Porque estaba sin pecado, no pecó. Y por eso tuvo una sola posesión, un solo camino. Mientras que los otros pecaban, ¡pum!, le venía el mal, se arrepentían y seguían para adelante. ¡Pum!, volvían a pecar para atrás otra vez. Tiene que hacerlo, es una lucha, esa es la lucha. Pero no contra el diablo, es contra el pecado. Y el pecado lo inventó fue el hombre, no lo inventó el diablo. Allá cerca de mi casa está un muchacho que recibió a Cristo no hace mucho, está contento. Estuve trabajando en la casa, ¿no? Y tú lo veías cantando y haciendo y tal. Pero la partida lo empezó a llamar y un día que cobró, oye, el tipo está contento y se quedó ahí con un poco de el club ese que dice de la casa. Y se bajó. Pero yo ve acá, fíjate lo que hiciste, por estar aprendiendo a tus amigos. Tienes que desecharte a tus amigos si quieres caminar con Dios. No, pastor, fue el diablo. Y ¿qué la botella? Bueno, otra vez, otra partida por la playa, se fue, llegó arrancado. Y lo que pasó, Dios me perdona. Si nos confesamos nuestros pecados, y Dios, tú lo aprendiste, ¿verdad? Sigue así. Y aquel se estrelló del carro, le cogieron 50 puntos en la cabeza y la cara, perdió el carro por completo, el libro y el pie. ¿Qué pasó? El diablo te tiene que hacer. Porque le queremos echar culpa al diablo donde yo soy responsable. Yo soy responsable.
Escuche, puede decir usted, yo no le pertenezco al diablo, le pertenezco a Cristo, porque el único ente que le pertenece a Cristo es la iglesia. Si usted es la iglesia de Jesús, usted le pertenece a Cristo, y es el único ente que eternamente, el único ente celestial, humano, que va a existir por la eternidad es la iglesia, ningún otro. El cielo y la tierra van a pasar, pero la iglesia va a permanecer para siempre. Va a poner Dios destruyendo y hacer un nuevo cielo, una nueva tierra, pero usted va a permanecer. Vean el poder que tiene. Pero a la gente le gusta gritar eso, y Dios te va a dar, ya, el trencito. Cuando llega el saco, usted puede decir, no, el diablo va a super, el diablo, ¿por qué me pusiste? Ah, porque estaba el sapo de taco hace poco gente ya gritando, ¿verdad? Ahora, ¿quién está bajo los pies de quién? Y te va a decir, ¿cómo tú hablas? El diablo. ¿Me tiene? La diabla está aquí en mi casa. Y va a tener todo el tiempo el diablo de visita. Porque usted ha dado derecho al diablo. ¿Para qué? Yo voy a leer algo. Gloria a Dios. Sacúdase el diablo, póngale una bandera. Hasta aquí, Satanás, fuera de aquí. En el nombre de Jesús. Con el poder que Dios le da, usted va a tener poder para echar al diablo de su casa. Pero el peor enemigo que usted tiene es gente que está aquí. Cuídate de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo. Porque eres joven, cuídate de ti mismo y de lo que predicas. Porque a veces creemos que una posición de crítica es celestial. Y criticamos al hermano, y criticamos al hermano, y criticamos al gobierno, y criticamos los pantalones. Ya, que Dios lo haga. Si no somos unos religiosos más, le vuelvo a repetir. Que yo sepa, Bukele no hizo ningún decreto, lo que dijo es la mara y todos los malandros, el que no se entregue, vamos por él. ¿No? Bueno, sea un día que mataron un tipo nada más. Es decir, no han habido, de la policía no han habido todavía, hasta la fecha de hoy no han habido 20 muertos, no, ni siquiera 10. Pero tuvo una posición. ¿Por qué han oído hablar a Bukele? La gloria no es mía, ningún hombre lo ha dicho, la gloria es de Dios, que nos dio la posibilidad de acabar con esta mano. Le cayeron todos los derechos humanos y los que no eran humanos también. Pero está preso por el mundo. Y cuando agarran uno, ayer agarraron el que mató al policía, no era policía, era un colaborador. Lo agarraron, lo pusieron en medio del público, quítenle los cascos que tenían. Estos son unos asesinos, les gusta disparar a la gente y tal, y del escarnio público. Y lo traían enganchado así con la mano doblada. Pobrecito, cuando ese pobrecito mataba a la gente, ¿qué le decía? Es decir, todo el mundo quiere darle oportunidad al diablo porque el diablo es el Señor de este mundo. No se deje llevar por el orden que Satanás ha establecido aquí en la tierra. Si no se ha transformado por medio de la renovación de su entendimiento, solamente esta palabra puede hacer un hombre nuevo. Nuevo es un hombre celestial. Y las señales para yo saber si usted es celestial, haga lo que hizo Jesús. Sáquenlo de fe, eche fuera los demonios. Resucite a los muertos. Ore. Siga el camino que Dios le ha mostrado. Y usted va a ver la gloria de Dios.